de la asignatura Desarrollo de la persona de 0 a 14 años. El día de hoy vamos a compartir algunos aspectos que me parecen muy interesantes y que me parecen muy válidos de rescatar de la unidad didáctica de la asignatura. Ya sabemos que es una asignatura que tiene una unidad didáctica bastante amplia. Sin embargo, yo voy a rescatar algunos de los conceptos con el fin de poder desarrollarlos o bien dar un poquito más, ¿verdad? De lo que la asignatura está, o de lo que la unidad didáctica está aportando, por ejemplo. Es un gusto estar acá compartiendo con ustedes, aunque la tutoría nos está dando de forma sincrónica. Es un placer compartir estos conocimientos con cada uno y cada una de ustedes. Iniciamos entonces con la presentación y la tutoría del día de hoy. ¿Qué vamos a ver? Bueno, en primera instancia, la tercera infancia, que vendría a ser un rango de edad entre los 6 a los 11 años. Y vamos a retomar algunos de los principales cambios que se dan en el desarrollo desde el punto de vista físico, cognitivo y psicosocial en esta edad. ¿Para qué? Para efectos de que ustedes como docentes puedan tener conocimientos básicos que puedan aplicar el día de mañana o bien que hoy estén aplicando en su campo laboral. Dentro del punto de vista físico, tenemos la nutrición como factor fundamental. Entonces aquí nosotros como docentes tenemos que tomar en cuenta que algunos niños y niñas solamente van a recibir algún tipo de alimentación en la escuela. Porque nos vamos a topar con diferentes poblaciones, en algunos casos poblaciones muy vulnerables, que a nivel socioeconómico o a nivel económico tienen una gran dificultad y que eso hace que no cuenten en su familia o en su lugar de, digamos, en su familia nuclear, en su hogar, no cuentan con las herramientas o con los recursos necesarios para poder afrontar el día a día. ¿Por qué tenemos que tomar en cuenta esto? Porque eso va a afectar a nivel emocional a este niño o a esta niña, por un lado. Además, porque tenemos que comprender que si su situación económica es difícil, pues probablemente la concentración, la memoria, la atención va a verse afectada. Entonces, es un factor muy, muy importante, básico, pero que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta, porque en algunas ocasiones podría ser que la raíz de la situación que está pasando un niño o niña esté en este aspecto. El cerebro y la conducta refleja. ¿Por qué vamos a tocar un poquito esta parte que es novedosa? Bueno, porque actualmente hay algunas posturas contemporáneas que hablan de la parte neuronal, cómo afecta en la parte emocional o cómo está interrelacionado. En mi caso, yo soy psicóloga, soy docente, administradora educativa, pero también estoy por terminar una maestría en neuropsicología clínica. Entonces, me parece fundamental este tema para tomarlo en cuenta como una base para entender qué es lo que sucede en estas edades, que a nivel de asignatura nos corresponde revisar la tercera infancia y la adolescencia. Y ahorita también vamos a entrar un poquito en lo que es la adolescencia como tal. Entonces, la construcción del cerebro es un proceso permanente, fundamental para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Es una base muy importante. ¿Qué pasa? Que en el nacimiento un cuarto o un tercio del cerebro ya viene a ser similar al del adulto, pero es moldeable. Entonces tenemos que entender que en la niñez todavía nosotros podemos lograr en los niños y niñas que hayan ciertas adquisiciones que ya a nivel de adulto no se puede, no se logra. A los 3 años alcanza casi el 90% de su peso adulto, el cerebro, ¿verdad? Por eso es que los 3 años son fundamentales, son trascendentales, tanto a nivel neuronal, a nivel de la neuropsicología o de la formación cerebral de los niños y niñas, así como de la adquisición del lenguaje, así como el desarrollo emocional
es una edad clave para entender cómo va a ser la base para el desarrollo humano a partir de esa edad y que puede afectar en las etapas posteriores. Algunas partes específicas del cerebro continúan creciendo y desarrollándose hasta la adultez, ¿verdad? Entonces, he ahí la importancia del concepto de moldeabilidad. El cerebro es moldeable. Entonces, esto nos permite no quedarnos como con la idea de que ya el niño está hecho así, que no se puede mejorar, ¿verdad? A nivel, digamos, cognitivo o a nivel conductual, que estarían interrelacionados. ¿Cuáles son algunas partes principales del cerebro que nos compete revisarlas para efectos de la asignatura? En primera instancia, la médula y el tallo central. Ajá. ¿Por qué? Porque tienen funciones corporales básicas que tienen que ver con la respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el ciclo vigilia y sueño. El cerebelo, vendría a ser el encargado de proporcionar el equilibrio y la coordinación motora. En el primer año de vida crece rápidamente y a su máxima velocidad. Otra parte fundamental que tenemos que tomar en cuenta es el encéfalo, que es la parte más grande que se divide en mitades. Y esas mitades se llaman hemisferios cerebrales, que está el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y a su vez, cada hemisferio va a tener 4 lóbulos. El occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Y acá en esta imagen podemos apreciar cuál es la localización de cada uno de ellos. Un concepto que debemos tener como referencia es la mielinización. ¿A qué se refiere? Bueno, es una sustancia grasa que participa en las células gliales. ¿Qué son las células gliales? Son aquellas encargadas de proteger al cerebro o al encéfalo. Inicia aproximadamente a la mitad de la gestación y continúa hasta la adultez. Dentro de los sentidos, ¿verdad? La mielinización tiene que ver también con poder potenciar los sentidos. El tacto se manifiesta en el momento del nacimiento. El sentido visual en el nacimiento en los primeros 5 años de vida. La audición viene a presentarse en el 5º mes de gestación hasta los años en que se complete. Los sentidos que tienen que ver con la parte sensorial y motora, primero se desarrollan en la médula espinal y después del nacimiento en la corteza cerebral. ¿Qué entonces entendemos como conducta reflejo? Es la respuesta automática e innata ante la estimulación. Está controlada por los centros cerebrales inferiores, que gobiernan los demás procesos involuntarios, como son la respiración y la frecuencia cardíaca. ¿Cuál sería un ejemplo? Cuando parpadeamos. Conducta refleja es una respuesta automática, es decir, nosotros no la controlamos. Es automático como se presenta, como respirar, como parpadear, como salivar. Otro aspecto fundamental es tomar en cuenta las neuronas y las células gliales. Las neuronas son aquellas encargadas de mandar y recibir información. En la imagen se puede apreciar un dibujo de varias neuronas, ¿verdad? Con sus partes específicas. Por ejemplo, las ramitas se llaman dendritos. Acá en el centro se llama el núcleo. Y el axón vendría a ser como el tubito amarillo. Y al final están los botones terminales, los botones sinápticos, que son con aquellos que se pueden aliar otras neuronas para recibir y transmitir información neural, ¿verdad? Que serían procesos químicos o impulsos eléctricos. Acá hay un video de referencia que ustedes pueden consultar, que pueden observarlo para poder entender de una forma más clara, tener de una forma más clara el funcionamiento de las neuronas y las células gliales. Es un material complementario. Principales cambios psicosociales en la tercera infancia.
Bueno, hablamos de un yo en desarrollo que tiene que ver con el autoconcepto y la autoestima. Hablamos de un crecimiento emocional que tiene que ver con la conciencia de los sentimientos y reglas culturales y que permite a los niños y niñas la adaptación. La conducta prosocial, que está relacionada con la empatía y es una manera apropiada de comportarse en situaciones sociales. Un aspecto fundamental que también rescata la unidad didáctica es el efecto del trabajo de los padres, ¿verdad? Que va a depender de varios factores, cómo influye el hecho de que los papás o los padres trabajen, cómo influye, cómo esto afecta positiva o negativamente a los niños y niñas. Entonces, la unidad didáctica lo que plantean los autores es que va a depender de muchísimos factores, que no podemos generalizar que porque unos padres trabajen, ya el desarrollo en los niños va a ser de forma inadecuada, sino que tiene que ver con el tiempo calidad, con el vínculo que se establece, con la forma de abordarlo y con si esos papás son presentes emocionales o no. Porque también se habla de la parte antagónica de padres que están en los hogares, pero que no están presentes emocionalmente para los niños. Entonces, ahí tampoco va a ser beneficioso para ellos. Otro tema importante es la adaptación al divorcio, que va a tener algunos factores interrelacionados, por ejemplo, la edad, la madurez, el temperamento y la adaptación emocional que tenga el niño o niña. Tampoco podemos satanizar el divorcio, no podemos decir que todos los hijos de padres divorciados van a fracasar digamos, en el área escolar o a nivel emocional van a tener serios conflictos, no necesariamente, ¿verdad? Mientras se aborda de una forma sana para el niño, se busquen los recursos, se busquen los apoyos que éste requiere, por ejemplo, terapia, eh, sí, o que se pueda buscar algún tipo de apoyo para el niño o niña, que siempre se esté conversando con él o ella, que se esté observando, no debería tener una repercusión negativa. Es de acuerdo a cómo se aborde. Otro tema fundamental por rescatar es la importancia del juego en la tercera infancia. ¿Por qué? Porque es la forma en que los niños y niñas se apropian del entorno. Recordemos que Piaget hablaba de la manipulación del objeto, tiene que ver con eso. Cuando un niño manipula un objeto, sea cual sea, hay también una resolución cognitiva que le permite al niño entender qué es lo que está pasando, relacionarse con ese objeto, analizar, actuar frente al objeto y entonces nos vendría a dar mayores beneficios que simplemente el juego como tal. La socialización, ¿verdad? A través del juego el niño o niña puede socializar con otras personas de su edad o de otras edades. El trabajo colaborativo que se podría desarrollar cuando el niño o niña comparte con sus pares, con los niños de su edad o con niños de edades similares, poder desarrollar valores como el respeto, la igualdad, la no discriminación, entre otros, permite que el niño o niña a través del juego pueda ir formando su autoconcepto y pueda ir formando la personalidad de una forma eh, con rasgos que le pueden beneficiar o con valores que le pueden beneficiar. Puede haber crecimiento emocional y cognitivo a través del juego también, ¿verdad? Si lo sabemos utilizar. Entonces nosotros como docentes también lo podemos utilizar como estrategia para poder desarrollar esas competencias que nuestros estudiantes requieren, ya sea desarrollarlas o ya sea fortalecerlas. En el tema de adolescencia, se vendría a establecer, bueno, existen múltiples conceptos que la definen. Acá vamos a utilizar el de la unidad didáctica que dice que es una transición del desarrollo entre la infancia y la adultez que implica cambios físicos, cognitivos, psicosociales importantes. Entonces, la adolescencia requiere cambios como integrales. Así como el ser humano es integral, cuando pasamos por esta etapa del desarrollo, el ser humano integral se va a ver eh, puesto frente a varios desafíos o retos en todas estas áreas. ¿Qué vendría a ser la pubertad? El proceso mediante el cual la persona alcanza la madurez sexual y la capacidad para reproducirse. Entonces, está un poco más orientado a a las partes del cuerpo, ¿verdad? El desarrollo de los genitales y demás,
Mientras que el concepto de adolescencia es más amplio. Bueno, ¿cuáles son algunos avances a nivel de desarrollo cognitivo, lenguaje y psicosocial durante esta etapa? Recordemos que Piaget habla de operaciones formales, que sería la última etapa que debería alcanzar la persona en desarrollo, que en teoría debería ser en la adolescencia y que muchas veces, o la mayoría de ocasiones, no se alcanza en la adolescencia. ¿Verdad? Recordemos que las operaciones formales tienen que ver con el reconocimiento hipotético deductivo, tiene que ver con la abstracción, poder entender problemas analógicos, y usualmente eso se alcanza en la adultez. Pero tenemos que tratar de que la etapa en la cual se obtenga sea en la adolescencia, y para eso se requiere trabajo docente fuerte, ¿verdad? A través de ejercicios, a través de estrategias, de metodologías, para lograr que los estudiantes desarrollen las operaciones formales en la etapa que corresponde. Un aspecto por rescatar es lo que se presenta en la adolescencia, como la imagen corporal y los trastornos de conducta alimentaria. Recordemos que en esta etapa, cómo se ven los estudiantes a nivel físico, cómo se ven las personas a sí mismas, tiene un peso grandísimo, ¿verdad? Porque está en construcción de la personalidad y construcción de la autoestima. ¿Qué pasa? Que en algunos momentos, si esa imagen corporal está distorsionada, si yo como adolescente no me amo, no me acepto, o si yo quiero cumplir ciertos estereotipos y estos estándares, que además es la sociedad quien nos establece, ¿verdad? La sociedad es quien establece quién es lindo, quién no, quién es delgado, quién no, quién puede modelar, quién no, ¿verdad? Eh, muchas veces los adolescentes enfrentan pues ciertos problemas a nivel personal o familiar o emocional. Uno de ellos es los trastornos de conducta alimentaria, ¿verdad? Que es la bulimia o la anorexia, y que requieren apoyo muy, muy importante por parte de las figuras de apego, de los vínculos más cercanos y de nosotros como docentes. Recordemos que también hay factores de riesgo como el consumo de drogas, ¿verdad? Que muchas veces se da por el poco control de impulsos que hay en esta edad, por la tendencia a buscar emociones, influencias familiares, fracaso académico, rechazo de los padres. Otro factor de riesgo que eh, que puede ser acá importante también es el noviazgo o el grupo de amigos, ¿verdad? O el querer pertenecer a un grupo y no lograrlo. Son múltiples factores los que influyen. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que en esta etapa se presenta muchísimo la autolesión, que es cuando los adolescentes recurren a hacerse daño a su propio, ellos mismos a su propio cuerpo, y que requiere un trabajo importante, terapéutico y de apoyo. No tomarlo como que están llamando la atención y demás, sino buscarle los recursos que los puedan ayudar a sobrellevar estos temas. Un autor que me parece muy importante rescatar es Elkin, que habla de las características inmaduras del pensamiento adolescente. Él dice que se dan por estos factores. El primero de ellos es el idealismo y la tendencia a la crítica, ¿verdad? Entonces, como el adolescente idealiza una etapa o idealiza una persona y tiende a discutir constantemente, ¿verdad? Que está relacionada con la segunda. La indecisión, acá hay muchas preguntas, ¿verdad? En esta etapa, entonces los hace caer en indecisiones a la hora de tomar decisiones. Tiene muchas dudas sobre qué van a estudiar, sobre qué les gusta, qué no les gusta, y están en proceso de descubrimiento. Hay una autoconciencia que se le llama audiencia imaginaria, que ellos sienten que siempre hay un observador con respecto a lo que ellos opinan. También la suposición de singularidad e invulnerabilidad, que hay como una fábula personal. Entonces acá los adolescentes creen que ellos son básicamente invencibles y que están descubriendo cosas muy, muy llamativas, ¿verdad? Y entonces tienden a caer en suposiciones y en generalizaciones que muchas veces el pensamiento mágico los va a traicionar y que por eso nosotros como adultos debemos ser sus facilitadores de vida, básicamente. Recordemos entonces el pensamiento abstracto. A nivel de lenguaje, entonces en la adolescencia vendríamos a observar que ellos emplean palabras más sofisticadas,
son más hábiles en asumir perspectivas sociales, en su capacidad para adaptar su discurso a nivel de conocimiento y punto de vista de otra persona. Y entonces acá se podría desarrollar la habilidad de persuadir. Otro autor que me parece importante rescatar es Colbert, quien presenta 3 tipos de moral. En primer lugar, la moral preconvencional, que tiene que ver con actuar según controles externos. Entonces, el adolescente va a actuar de acuerdo a lo que le dicen sus padres, sus hermanos, los de la iglesia, el padre, el pastor, los profesores, etc. Después viene una etapa que es la moral convencional, que es donde hay una internalización de la moral. Ahí ellos podrían experimentar ya al preocuparse por ser buenos, ¿verdad? Por quedar bien, por ser aceptados. Y por último, la moral postconvencional, donde reconocen conflictos entre las normas sociales y pueden realizar juicios. ¿Juicios basados en qué? Bueno, en la justicia y la igualdad, ¿verdad? Que usualmente en la etapa en la que más se presenta este tipo de moral es en la adultez joven, pero en la adolescencia podría ya empezarse a presentar. De mi parte, estos eran los contenidos que quería abarcar. Saben que cuentan con los recursos propios de la asignatura y de la plataforma por cualquier duda o comentario. Pueden escribirme al correo o al correo interno de la plataforma o pueden escribirme mediante el foro de dudas. Fue un placer haber compartido con ustedes esta tarde y espero que les haya sido de mucho provecho lo que hoy vimos en la tutoría. Muchas gracias, que tengan feliz tarde.